Muy buenos días, mis queridos y amados hermanos en Cristo. Sean grandemente bendecidos en esta mañana. La gracia, el favor y la misericordia de Dios sea sobre la vida de todos y cada uno de ustedes. Sean más que bendecidos. Oramos al Señor para que en este tiempo tan especial nos bendiga con su palabra poderosa. Queremos compartir una palabra en esta mañana que está en Marcos capítulo 8, versos del 14 al 21. Marcos 8, del verso 14 al verso 21. La he titulado esta palabra, Cuando el pueblo de Dios se desenfoca del verdadero propósito. Repito, cuando el pueblo de Dios se desenfoca del verdadero propósito. Esta palabra quiero leerla en la traducción del lenguaje actual. Dice esta palabra, que está bendecida hace mucho tiempo, que los discípulos se habían olvidado de llevar comida, dice esta traducción. Otra traducción dice de llevar pan. Y solo tenían un pan en la barca. Jesús les advirtió: les recomiendo que se cuiden de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes Antipas. Los discípulos comenzaron a hablar entre ellos y decían: seguramente dijo eso porque no trajimos pan. Jesús se dio cuenta de lo que hablaban y les dijo: ¿por qué hablan de pan? ¿Todavía no comprenden? ¿Tienen la mente cerrada? Si tienen ojo, ¿cómo es que no ven? Si tienen oídos, ¿por qué no oyen? ¿No se acuerdan de aquella vez cuando repartí 5 panes entre 5,000 hombres? ¿Cuántas canastas llenaron entonces con lo que sobró? Los discípulos respondieron: 12 canastas. Jesús le preguntó: y cuando repartí 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenaron? 7, contestaron los discípulos. Jesús les dijo entonces: ¿y todavía no entienden? Oramos. Padre, venimos ante tu presencia en el nombre poderoso de Jesucristo, para que tú nos ilumines y abra nuestro entendimiento. Honramos, bendecimos, exaltamos y glorificamos tu precioso nombre, porque tú eres Rey y Señor de nuestras vidas. Tú tienes el dominio, el control y la autoridad sobre todo lo creado, porque por ti existen y fueron creadas. Te pedimos en esta hora que uses esta palabra para traer sabiduría, madurez y crecimiento espiritual a la vida de todas y cada una de las personas que tengan el privilegio de escucharla. Te pido, Dios mío, que pongas espíritu educable, que tú quites toda rebeldía y altivez que muchas veces se levanta contra el conocimiento de Cristo. Declaramos en esta hora que todo pensamiento sea sometido a la obediencia a Cristo. Te pido que venga poniendo gracia en las palabras pronunciadas,
y que sean de edificación a tu pueblo. Nos ponemos en tus manos en esta hora, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Aleluya. No es un secreto para el corazón del hombre el saber que Cristo en su paso por la tierra quiso dejar grandes enseñanzas que estaban acorde con el plan y el propósito que Dios había establecido para la vida del hombre. Dios, dentro del establecimiento divino, ha querido mostrarle al mundo que Él es el creador y sustentador del universo y que Él tiene un plan divino y sagrado para la vida de todos y cada uno de nosotros. El Señor ha querido iluminar el entendimiento del ser humano, dando sabiduría e inteligencia espiritual para que éste pueda enfrentar los asuntos de la vida. Pero el hombre sigue enfocado en dar más importancia a las cosas terrenales que las que tienen un verdadero sentido de la vida. Y estas son las cosas espirituales. El hombre debe saber que las cosas terrenales son temporales y que las cosas espirituales son de carácter eterno. Esta porción de la palabra describe detalles que como creyentes debemos tomar en cuenta para estar bien enfocados en los propósitos y los planes de Dios. Cuando miramos el cuerpo de lo que establece esta porción de la palabra que acabamos de ver, podemos establecer que la misma muestra dos aspectos de la vida que el Señor quiere llamar a nuestra atención. Punto número 1, tiene que ver con el verdadero enfoque que debe tener el siervo de Dios ante los asuntos de la vida. Es decir, el hombre de Dios debe aprender a dar un enfoque espiritual a todos los asuntos de la vida. Número 2, tiene que ver con la enseñanza de Cristo ante diferentes posturas religiosas que pueden interponerse en mi relación con Él. Quiero tocar el punto número 1. El hombre de Dios debe aprender a dar un enfoque espiritual a todos los asuntos de la vida. La Biblia dice que los discípulos habían olvidado traer pan, es decir, traer la comida. Esta situación había despertado una gran inquietud en los discípulos del Señor. Esto muestra que ellos pudieron estar más enfocados en la necesidad de alimento que lo que representaba el acompañamiento de Cristo. Esto no difiere mucho en la postura que sostienen muchas personas que siguen a Cristo en este tiempo. Quiero que tú sepas lo siguiente: siempre que Cristo permite una necesidad o una situación alrededor de tu vida, es con el propósito de traer, con el propósito de darte
una enseñanza divina. La Biblia dice que los discípulos comenzaron a hablar entre ellos y a hacer interpretaciones humanas de una enseñanza divina que estaban recibiendo. Esto me parece mucho a situaciones que acontecen en medio de predicación de la palabra, en donde muchos de nosotros somos dados a dar interpretaciones humanas a una enseñanza divina que estamos recibiendo. Muchas veces tenemos una necesidad y en lugar de ir al maestro, comenzamos a hablar aquí, a hablar allí, a hablar allá, a hablar por todos los rincones acerca de tu necesidad. Y viene el maestro y te da una enseñanza, y en medio de esa enseñanza comienzas a opinar y a emitir juicio. Eso es porque no trajimos pan. Es de eso que está hablando. Es una clara evidencia que nos dice que definitivamente esos discípulos que acompañaban a Cristo en ese momento estaban desenfocados espiritualmente. Jesús les dijo: ¿aún tenéis el corazón endurecido? Yo quiero decirte en esta hora que cuando la Biblia utiliza el término corazón endurecido, se refiere a dos cosas importantes. Número uno, se refiere al estado o la actitud de rebeldía que hay en el corazón, que se resiste a toda enseñanza divina. Y número dos, a la completa insensibilidad e incapacidad para entender las cosas espirituales. Es decir, que una persona desenfocada espiritualmente trata de dar una interpretación humana a una enseñanza divina en muchas ocasiones. ¿Por qué? Por el simple hecho de estar desenfocado, de no estar en sintonía, de no estar alineado con el Señor. Una persona desenfocada espiritualmente olvida con facilidad los tratos y la bendición que el Señor le ha dado en las diferentes temporadas que éste ha cursado. Jesús les dice: ¿de qué hablan? Aparentemente, lo que hablaban los discípulos representó en ese momento una palabra violenta al oído de Jehová. Muchos de nosotros en diferentes ocasiones desatamos palabras violentas al oído del Señor por olvidar con facilidad que Él ha sido fiel en todo. En otras ocasiones mostramos actitudes extrañas para con el Señor y para con su obra, sabiendo que es extremadamente fiel con nosotros. Dice la palabra: ¿por qué hablan de su necesidad? ¿Es que todavía no comprenden? ¿Es que su corazón está tan endurecido y su mente tan cerrada? Tienen ojos, ¿cómo es que no ven? Tienen oídos, ¿cómo es que no oyen? Y es que ustedes olvidan con facilidad. ¿No se acuerdan de aquella vez
cuando repartí 5 panes entre 5,000 hombres? ¿Cuántas canastas se llenaron con lo que sobró? Y cuando repartí 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas se llenaron con lo que sobró? Cuando repartí 5 panes entre 5,000 hombres, los discípulos respondieron, sobraron 12 canastas. Cuando repartí 7 panes entre 4,000 hombres, los discípulos respondieron, sobraron 7 canastas. Jesús les dijo, ¿y entonces? ¿Y todavía no entienden? Esto no solo lo dijo el Señor a los discípulos en aquella época, sino también a todos aquellos santos hombres y mujeres que han entregado su corazón y su vida a Cristo, que en el día de hoy están atemorizados, con miedos, preocupados, ansiosos, indecisos por lo que acontecerá mañana. Quiero decirte en esta hora que tengas tu confianza puesta en el Señor, porque Él se ha mostrado fiel en muchas ocasiones, estando atento a la necesidad tuya y la de tu casa, porque es y seguirá siendo fiel. Quiero decirte que no pierdas el enfoque, que tu seguridad y tu confianza estén puestas en el Señor, porque es el único que nos puede sacar con bien de todo lo que nos sobrevenga. Quiero tocar el segundo punto, y este tiene que ver directamente con la enseñanza de Cristo. La enseñanza de Cristo ante diferentes posturas religiosas que pueden interponerse en tu relación con Él. Jesús les dijo, no te dejes influenciar. Dice, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes Antipas. En buen dominicano, le dice, ten cuidado, no te dejes influenciar, evita. Hay una palabra que quiero destacar en esta hora, es la palabra influencia. Y la influencia representa el poder que tiene una persona o una cosa para determinar o alterar la forma de pensar y de actuar de alguien. Los judíos, cuando hablaban de la palabra levadura, se referían directamente al término influencia. Para los judíos, generalmente la levadura era símbolo de corrupción y de maldad. Ellos utilizaban esta palabra para dar sentido al pecado original o a la maldad de la naturaleza humana. Y dice la palabra, dice el mismo Señor, guárdate de la levadura de los fariseos. Y los fariseos eran un grupo religioso que tenían preferencias por los conceptos ideados por el hombre sobre los mandamientos y la justicia de Dios. Esto se refiere a la emisión de opiniones humanas sin tener ningún tipo de fundamento. Nosotros vemos cómo en este tiempo hay muchas personas aún predicando la palabra bajo un manto de humanismo. No quisiéramos llamarle que pudiera ser la manifestación del espíritu del judaísmo, del espíritu fariseo.
Pero ese era su comportamiento. Ellos tenían una conceptualización mesiánica en términos de maravillas, conquistas, sucesos milagrosos, triunfos nacionalistas, supremacía política, poder y gloria terrenal. Es decir, lo que busca el hombre también de este tiempo. Por esto ellos buscaban en Cristo señales, porque ellos entendían que el reino de Dios era igual o equivalente al reino de la tierra. Alabado sea el nombre poderoso de Cristo. Gloria al Señor. La levadura de los fariseos es la hipocresía, el teatro, la simulación. Es decir, se acercaban al maestro simulando ser honestos y un sincero deseo de creer en él, argumentando que solo necesitaban evidencias para creer en él, pero en verdad odiaban a Jesús. Toda su vida estaban encaminados a aparentar lo que realmente no eran. Estaban interesados de que todos pensaran que ellos eran santos. Y por esto hacían grandes exhibiciones de religiosidad. El fariseo ofrendaba para ser visto y admirado. Oraban buscando los sitios más concurridos con el fin de impresionar a los demás con su devoción. Ayunaban haciendo todo lo posible para que los demás notaran el gran sacrificio que hacían. El Señor los acusó de que usaban toda forma de religiosidad externa para esconder la realidad de su corazón. Aparentaban ser obedientes a la palabra de Dios cuando en realidad la habían sustituido por mandamientos humanos para proteger sus propios intereses. Convirtieron las tradiciones humanas en leyes divinas y obligaban a los demás a su cumplimiento riguroso como prueba de santidad. Jesús comparó la conducta de los fariseos a la de los actores. Eran hombres que interpretaban un papel. Con sus actuaciones impresionaban a los demás, logrando conquistar el corazón de muchos. Y estos eran considerados ejemplos de fidelidad y de santidad para todos aquellos que quieran seguir a Dios. Seguir el ejemplo fariseo provoca un tipo de contaminación que impide que tu vida espiritual y tu relación con Dios no sea correcta. Hay que evitar el espíritu del fariseo, porque el espíritu del fariseo aún vive. Otro espíritu del cual Cristo advirtió a sus seguidores: cuídense, guárdense, no se dejen influenciar por la levadura de Herodes Antipas. La levadura de Herodes es idéntica a la levadura de los saduceos. Es identificada como un espíritu de secularismo y de mundanalidad. Repito esto, hermano. Espíritu de secularismo y mundanalidad. Esta levadura consiste en la mundanalidad escondida bajo una capa de religiosidad. Es vivir
de una manera desenfrenada en un ambiente totalmente mundano donde reina la conducta inmoral y corrupta. Ahora bien, los seguidores de Cristo siempre deben cuidarse de no aceptar los puntos de vista de los que predican bajo el concepto humano tradicional sin fundamento bíblico o un evangelio basado en el humanismo. Si aceptamos este tipo de enseñanza, la iglesia se vuelve en contra de Cristo y de su palabra. Amado hermano, en esta hora te exhortamos para que nos mantengamos lo más enfocado posible en el propósito verdadero de Dios para con la vida del hombre. Que nuestra mirada esté enfocada en lo espiritual. Cristo quiso dar a cada uno de nosotros una enseñanza en el espíritu. Él nos ha mostrado con el tiempo que es bueno. Nos ha mostrado con el tiempo que es fiel. Nos ha mostrado con el tiempo que Él está y ha estado siempre atentos a la necesidad de cada uno de nosotros. Y en este tiempo que la iglesia se prepara para recibir a Cristo, estemos preparados y no nos dejemos contaminar, no nos dejemos influenciar del espíritu del fariseo y del espíritu de Herodes. Padre, te doy las gracias en esta hora por este tiempo tan especial. Permite, Dios mío, que esta palabra sea de bendición y provecho para la vida de todos y cada uno de nosotros. Permítenos guardarla en nuestro corazón y aplicarla a nuestras vidas. Danos sabiduría e inteligencia espiritual, Señor mío, para vivir por ella. Te pedimos en esta hora, Padre, que nuestra confianza esté puesta en ti, porque tú eres y has sido siempre y será fiel con todos nosotros. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Bendecidos hermanos, sean guardados por la sangre de Cristo en todo lugar en donde estén. Declaramos una bendición especial para todos y cada uno de ustedes. Que sean guardados poderosamente por el Señor y sean de bendición en todo lugar en donde estén en este día. Nos vemos pronto. Dios bendiga. Amén y amén.